Un lector de Así Prensa leyó recientemente la obra de un astrofísico norteamericano, el afroamericano Neil deGrasse Tyson, El perímetro de la ignorancia, y me hace una serie de preguntas respecto a la relación entre ciencia y fe y específicamente ciencia y Dios. El tema más amplio es el importante. No importa tanto lo que dice Neil deGrasse Tyson, porque Tyson es un filósofo de la ciencia muy ligero. Cuando digo ligero, lo digo en el sentido del box, es de peso pluma, ¿no? Hay filósofos de la ciencia que son muy profundos. La razón por la que deGrasse Tyson es conocido es porque escribe libros que son de más popularización, ¿no? De divulgación, y porque es muy entretenido y tiene mucho humor y sale en programas de televisión frecuentemente, en programas de Discovery Channel, de National Geographic, comentando sobre cuestiones de ciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que le ha ganado popularidad, pero no porque sea un filósofo importante. Entonces, en sus libros de divulgación vamos a encontrar los sesgos de un discípulo de Carl Sagan, del famoso astrónomo Carl Sagan, autor de múltiples libros sobre la ciencia, y un ateo militante. Entonces, esto es una cosa que nosotros tenemos que entender, hermanos, los católicos tenemos que entender. No existe ninguna oposición entre ciencia y religión, y ninguna oposición entre ciencia y la creencia de Dios. Hasta el cansancio podría citar, de hecho los he citado, he escrito, he dedicado todo un programa cara a cara al tema del diálogo entre razón y fe, entre ciencia y religión, entre ciencia y Dios, y he demostrado que una cantidad enorme de científicos creen que la ciencia reclama la existencia de un Dios. Pero la verdad es que al final la percepción del papel que Dios tiene en la ciencia es una percepción que va a estar influida por las ideologías o doctrinas de los pensadores. Y Neil deGrasse Tyson jamás va a convencer a un científico de tanta o más talla que él, que hay muchos con más talla que él, no va a poder convencer a ninguno de ellos de que la religión o el tema de Dios es un tema compatible con el tema de la ciencia. deGrasse Tyson está en el lado de los científicos ateos que ideológicamente creen que Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, Tyson en su libro El perímetro de la ignorancia habla, por ejemplo, citando a Galileo y haciéndole decir a Galileo cosas que Galileo no dijo. Por ejemplo, Galileo Galilei, ¿no? el gran todista, porque diseñador, fue científico, fue pensador, fue sobre todo astrónomo y católico. A pesar de sus controversias con la Iglesia Católica, él era un católico devoto que murió recibiendo los sacramentos de la Iglesia, Galileo Galilei, por si acaso, con una sobrina monja que lo cuidaba, lo cuidó en los últimos años de su vida y se aseguró de que estuviera atendido espiritualmente como católico. Entonces le hace decir a Galileo Galilei que una expresión que es absolutamente falsa. Decía, Galileo percibía lo desconocido como un lugar para explorar en vez de un eterno misterio controlado por la mano de Dios. Esta es una clásica expresión de Neil deGrasse Tyson que crea una oposición falsa. O sea, se dan cuenta acá lo que dice, ¿no? Que lo desconocido es un lugar para explorar y no es un eterno misterio controlado por la mano de Dios. Esta es una oposición falsa. Lo desconocido es un misterio que está gobernado por la mano de Dios. Pero eso no significa que el hombre no lo pueda explorar para entenderlo. Galileo Galilei no tenía ni idea de todas las estrellas, todos los cuerpos celestes que el hombre ha encontrado en la actualidad y de cuánto el hombre de hoy sabe que no sabe sobre el espacio y sobre los cuerpos celestes. Todo eso lo hemos ido descubriendo y al mismo tiempo sabemos que es un misterio controlado por las manos de Dios. Entonces, que un científico inteligente y además hábil comunicacionalmente como deGrasse Tyson tenga una opinión específica sobre Dios y quiera difundirla como si ésta fuera científica, es en realidad un abuso de su título de científico. Yo creo que, por ejemplo, cuando Albert Einstein hablaba de la inevitabilidad de la existencia de Dios, o sea que
había que admitir que Dios existía, estaba siendo también, de alguna manera, una persona con una doctrina, con una ideología propia respecto de Dios en el campo de la ciencia. Pero nada de su campo científico, nada en su campo científico, en lo que él estudió, en el desarrollo de la teoría de la relatividad, en el caso de Albert Einstein, y nada en el trabajo de Neil deGrasse Tyson como director del planetario Hayden en la ciudad de Nueva York, nada le ha demostrado a él que Dios no existe. O sea, tanto Neil deGrasse, que no cree en Dios, como Albert Einstein, que creía en Dios, ninguno de ambos concluye eso gracias a la ciencia. ¿Por qué? Porque el ámbito de la ciencia es un ámbito limitado. Se limita a las realidades empíricas, es decir, las evidentes y demostrables. Ese es el campo de la ciencia. La existencia de Dios no es propio del campo de la ciencia. Existe la filosofía de la ciencia, que es otra cosa. Eso es lo que quiere hacer Tyson. Y Tyson, cuando entra en ese territorio, está entrando a un territorio especulativo, no científico. Está entrando a un territorio donde pesan más sus opiniones, sus inclinaciones, la influencia de su maestro Carl Sagan, mucho más que los aspectos científicos. Los aspectos científicos solamente nos demuestran que existe una enorme lógica conectando los eventos entre sí. Y eso lleva a que muchos científicos concluyan que si hay esta enorme lógica, esta lógica habla de la existencia de una inteligencia original. Y deGrasse Tyson se vuelve loco, pues, cada vez que le hablan de la ciencia como reveladora de la existencia de una lógica trascendente. Para él no es trascendente, él no quiere que sea trascendente, pero así es como ha sido educado y así se ha criado. No tiene nada que ver con su ciencia. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que desde el punto de vista de la fe, no hay ningún argumento científico en contra de la existencia de Dios. No existe. Existen argumentos científicos que demostrarían la existencia de Dios. Pero cuando uno le ha preguntado a Carl Sagan, o cuando le pregunta a Neil deGrasse Tyson, o cuando le pregunta a cualquiera de los otros importantes científicos que no creen en Dios, básicamente van a decir que no creen en Dios por distintos motivos, porque nada se lo ha demostrado, porque nada les habla de la existencia de Dios, pero jamás van a poder argumentar, mira, yo hice este experimento científico para demostrar la existencia de Dios, y el experimento científico, de forma clarísima, incontrovertible, me demostró y llegó a la conclusión, Dios no existe. Así como sabemos, hemos llegado a la conclusión científica de que la penicilina mata a las bacterias, ¿no? Es una conclusión científica indiscutible y puesta en práctica y que como consecuencia salvó millones de vidas desde que fue descubierta. De la misma manera, no podemos concluir que Dios no existe, ni que Dios existe. ¿Por qué? Porque ese no es el campo de la ciencia. Es como si nosotros fuéramos donde un carpintero y le dijéramos, construyeme una casa de metal. No. El metal y el manejo del metal no es propio de la carpintería. La madera lo es. He escuchado términos como carpintería metálica, no por si acaso. Entonces alguno por ahí estará pensando, Alejandro, pero existe la carpintería metálica. No, yo estoy hablando del carpintero en el sentido tradicional, el que conocemos, que nos resuelve los problemas con cualquier cosa de madera o con cualquier mueble que tengamos en la casa. No nos va a poder construir una Torre Eiffel, no nos va a poder construir una iglesia de metal como la que construyó Eiffel en el norte de Chile, por ejemplo. No lo va a poder hacer. Entonces, pedirle que un científico hable sobre la existencia de Dios es salir de su ámbito científico y pedirle a cualquier ser humano que hable sobre la existencia de Dios. No tiene ninguna ventaja ni tampoco desventaja por ser científico, pero ya no está hablando del ámbito propio de su tema. En consecuencia, cuando Neil deGrasse Tyson me habla de los planetas, me habla de la relación que existe entre un fenómeno celeste y el magnetismo de los distintos planetas, o me habla, por ejemplo, de la correlación de Plutón con su luna y cómo
se ha llegado a la conclusión de que Plutón en consecuencia no sería un planeta. Yo le creo, porque es el ámbito de su ciencia, y en su ciencia, en el ámbito específico de la astrofísica, el hombre es extremadamente competente. Sabe cuando me habla de cuántos años luz tomaría enviar una nave espacial a Plutón, yo le voy a creer. Pero en el momento en que habla de religión y de su visión, el hombre puede escribir un libro, el libro lo pueden traducir a 20 idiomas y el libro volverse un libro sumamente popular. Sin embargo, está escribiendo de algo que no le corresponde. Es como si Alejandro Bermúdez escribiera un libro de costura y dijera como razón que mi mamá era diseñadora de modas, que lo era, por si acaso, ya está retirada, pero era diseñadora de modas. Eso sí, yo digo, como mi mamá era diseñadora de modas, yo escribo un libro de costura y todo el mundo me tiene que creer, esta es la nueva norma de la moda en el mundo. La moda según Alejandro Bermúdez. Van a tener toda la libertad de no creerme. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de un tema que domino. Estoy dando una opinión sobre un tema que no domino. Entonces, es importante entender esto y no caer en la religionización de la ciencia, que es en lo que muchas veces caemos, que es tomar a la ciencia como la nueva religión, que es además la religión secularista. La ciencia es la nueva religión secularista. La ciencia es una disciplina que está dividida en distintas ramas para abordar distintos aspectos y ámbitos del mundo empírico. La química, la física, la astronomía, la medicina, etc. Y todas estas distintas disciplinas de la ciencia tienen un ámbito específico, ninguno de ellas tiene como ámbito a Dios. Y por tanto, que un científico opine todo lo que quiera sobre Dios, a favor o en contra, es una opinión de un ser humano que no tiene ningún impacto desde el punto de vista científico. Porque en última instancia, la certeza de la existencia de Dios es una certeza de la razón que ha acompañado a la humanidad desde los primeros tiempos, que no necesita una demostración científica, ni la requiere. Pero justamente como es un acto de libertad, o un acto de razón y un acto de libertad, hay personas que pueden escoger no creer. Por algo son una minoría. Van en contra de la lógica y de la razón natural humana. Pero pueden elegir no creer. Tienen ese derecho. Por lo menos en el mundo occidental lo tiene. Pero que ese derecho se convierta en una herramienta para decirle al resto del mundo, yo te puedo garantizar que Dios no existe, eso no es verdad, no es cierto y no se inspira en la ciencia. Que tengas un buen día.